Hola Augusto, ¿cómo estás? Hola, hola, Erwin, ¿cómo vas? Me place verte. ¿Cómo va todo? Muy bien, aquí ya preparándonos. Ya están ingresando las personas y bueno, ya dejé ahí como un comentario fijo de lo que vamos a estar charlando el día de hoy. ¿Cómo estás? Muy bien, trabajando un montón, como te mencionaba hace un tiempito, pues con muchos cambios a nivel de trabajo remoto, a nivel de automatización y sobre todo a nivel de cómo relacionarme, sí, un poco afónico por tantas reuniones virtuales, pero pues con toda, como siempre. Bueno, ahí, lo que es el propósito, definitivamente. Uno hace las cosas con pasión cuando hay propósito, ¿verdad? Sí, ahorita hablaremos de eso. Bueno, perfecto. Bueno, nada, los que están ingresando, ahí pueden ver de qué vamos a estar charlando hoy. Primero que todo, gracias por estar aquí, bienvenidos. Y vamos a estar hablando de eso precisamente, encontrar nuestro propósito, como lo queramos ver en diferentes ámbitos. Claramente hay un propósito de vida y cómo romper los límites o cómo la vamos toda haciendo eso que nos apasiona, ¿verdad? Entonces, Total, bueno, total. ¿me estás escuchando bien? Sí. Sí, sí, Vale, perfecto. entonces, qué pena que te corté. Ya para dar inicio contigo, Augusto, las preguntas, les presento, tenemos hoy el gusto de estar en la comunidad Augusto Moreno. Él es un emprendedor, él es CEO en este momento de Universo Nova, que es una plataforma que impulsa emprendimientos. Y bueno, pues ahí es todo un ecosistema, ¿verdad? Emprendimiento. Y yo sé que tienes un montón de cosas por aportarnos, así que muchas gracias por estar hoy aquí. De parte de Diego y de Felipe, junto conmigo, que somos los tres socios que estamos en este proyecto, te damos gracias por aceptar la invitación y por participar hoy aquí. Entonces, pues nada, eso es como una corta invitación que te queríamos hacer, es como una descripción de lo que tú haces en este momento, pero bueno, cuéntanos a qué te dedicas puntualmente, Augusto. No, pues primero que todo y antes de cualquier cosa, muchísimas gracias a ustedes. Realmente este tipo de espacios y como lo he mencionado en varias invitaciones, en varias conferencias y webinars, son los espacios que más me gustan porque al final podemos compartir con personas con quienes jamás hemos interactuado, podemos generar conocimiento en conjunto y sobre todo pues podemos crecer como seres humanos, que es lo más importante. Entonces, muchas gracias a todos ustedes por la invitación. Eh, pues acerca de mí, digamos que yo me enfoco principalmente y hablando de justamente del propósito. Mi propósito está enfocado y todas las cosas que hago en el día a día están enfocadas en dos cosas fundamentalmente, ¿sí? En la educación y en el emprendimiento. Básicamente, yo lo que hago es cerrar las brechas sociales y económicas del mundo a través de estos dos pilares que para mí son los pilares más importantes en cuanto a desarrollo y crecimiento en una sociedad. Yo tengo una frase y básicamente describe que con emprendimiento se construyen puertas y con educación se abren, ¿ya? Entonces, por eso las impulso en paralelo. En cuanto a educación que hago, yo, bueno, a nivel profesional y académico, yo soy ingeniero industrial, también soy ingeniero mecánico y tengo una maestría en gerencia de operaciones, pero actualmente me dedico en este enfoque académico a ser profesor. Yo soy profesor universitario en el CESA, que es la escuela, el Colegio de Estudios Superiores en Administración, una escuela de negocios aquí en Colombia. Y también he impulsado diversas iniciativas, como por ejemplo Todos por la Educación, un movimiento ciudadano que busca hacer de la educación una prioridad nacional en el país y en América Latina. Eso por el lado educativo. Por el lado de emprendimiento, eh, digamos que durante mi experiencia inicial profesional. Fui empleado, como muchos de nosotros, trabajé, aprendí muchísimo, conocí personas increíbles, de las cuales pues también las reconozco y valoro muchas cosas detrás. Y después de un tiempo pues tomé la decisión de seguir un rumbo en el mundo empresarial creando mis propias iniciativas, ¿sí? Fracasé, creé un montón de cosas y tenía un montón de ideas como a muchos nos pasa, pero
durante los últimos 3 o 4 años me di cuenta de un rumbo que se caracterizaba en mezclar esto que me apasionaba del emprendimiento, de la educación, perdón, con la capacidad de crear empresa a partir de eso. Y entonces, pues, digamos que inicialmente creé una iniciativa llamada ConnectX, que era una red de emprendimiento de países emergentes. Después, esa idea migró y se transformó en algo llamado Incube, Incube Global, una incubadora de startups en etapa temprana, en donde acompañábamos a los emprendedores de diversas etapas, industrias, contextos, países, y los conectábamos con inversionistas y con aliados, clientes, socios, entre otros. Y finalmente, esa nueva iniciativa, digamos que también se transformó, sucedieron pues una serie de cosas que quizá podemos hablar más adelante. Y actualmente lidero una empresa llamada Universo Nova, que como su nombre lo indica, realmente es un universo, un ecosistema de todos los actores relevantes del mundo empresarial y de inversión. Nosotros, por supuesto, desde Nova buscamos ofrecer servicios presenciales y online para personas y para empresas ajustados a sus necesidades, desde talleres, charlas, programas de aceleración, entre otros, pero realmente nos estamos enfocando en una plataforma tecnológica en donde cualquier persona u organización se vincula de manera gratuita, crea un perfil y a través de inteligencia artificial el sistema reconoce sus necesidades, aspiraciones, roles, etcétera, y primero lo conecta con otros usuarios. Segundo, le permite acceder a beneficios, a cursos online, tutorías, valoraciones financieras, convocatorias, descuentos, entre otros. Y tercero, pues por supuesto, el objetivo es generar un banco de información del ecosistema que nos permita impulsarnos a todos. Entonces, eso es un poco de mí. Entre otras cosas, me apasiona leer. Mi deporte favorito es el tenis de mesa. Yo antes de emprender y bueno, de estudiar ingeniería, era selección Bogotá de tenis de mesa y es algo que me sigue encantando. Perfecto, bueno, no, ahí tienes un montón de cosas para aportarnos y definitivamente puedo ver y los que nos están escuchando seguramente pueden ver que has hecho muchas cosas y eso con una pasión de fondo, que es lo que comentabas, la educación y el emprendimiento. Y bueno, ya para arrancar, precisamente vamos a hablar de eso hoy. Por eso justamente Augusto es la persona invitada, porque seguramente tienes mucho que aportarnos en eso. Y muchas personas tal vez se preguntan, pues yo no sé cuál es mi propósito y querrán saber cómo identificarlo, quieren saber cómo obtener como esa pasión para hacer las cosas. Entonces, bueno, yo quisiera arrancar con algo y es puntualmente, ¿qué es para ti el propósito y por qué es importante en lo que hacemos? Sí, bueno, pues créeme que esta es una pregunta muy amplia que por supuesto no nos dará el tiempo de charlarlo y seguramente podremos tener más conversaciones al respecto en el futuro, pero yo lo resumo de la siguiente manera. Hay una charla, un libro que les recomiendo a todas las personas que están acá conectadas con nosotros, que habla acerca del círculo dorado, ¿sí? ¿Qué es el círculo dorado? Básicamente es una herramienta muy sencilla, pero muy poderosa, que nos ayuda a determinar realmente esto por lo cual nos levantamos cada día, ¿ya? O algo que no solamente nos permite inspirarnos a nosotros mismos, sino inspirar a las masas. Entonces, básicamente el círculo dorado se enfoca en 3 preguntas, ¿sí? Que normalmente hacemos al momento de expresar una idea, al momento de negociar con alguien o al momento de generar algún tipo de iniciativa. El 99% de las personas primero comenzamos por el qué, luego seguimos en el cómo y luego en el por qué. Es decir, primero nos enfocamos en un producto o en un negocio o en el tener, ¿sí? Y en lo último nos enfocamos en el ser. El 1% restante lo hace al revés y por eso generan diferenciación y por eso generan plenitud, en donde primero se enfocan en el por qué, primero se enfocan en el ser, en
en esa razón por la cual están creando las cosas, después en el cómo y después en el qué, que es el tener, ¿sí? Entonces, esa es una herramienta importante y eso lo complemento con un eslogan personal o con un hashtag que normalmente uso y es encontrar nuestra causa, ¿vale? Hay dos puntos que se conectan aquí. Una cosa es la causa y otra cosa es el propósito, ¿sí? La causa viene de nuestro pasado. Son todos los puntos que se conectaron y que de alguna u otra forma hicieron que llegáramos hasta acá. Es decir, son todas estas experiencias, raíces y aprendizajes que generaron nuestra causa, ¿sí? Mi causa tiene que ver con emprendimiento y con educación, pues porque lo que he vivido en el pasado me ha permitido darme cuenta que las desigualdades en el mundo se dan a causa de estas carencias, ¿sí? Pero el propósito no tiene que ver necesariamente con el pasado, sino con el futuro. Entonces, haciendo un análisis o haciendo una comparación, la causa es el por qué y el propósito es el para qué. Y estas dos cosas, por supuesto, están ligadas y en medio de ellas está nuestra vida. Entonces, sencillamente, la descripción del propósito representa ese hilo que pensamos conectar al futuro, ¿sí? Y que representa el para qué, pero que sin lugar a dudas está ligado o conectado a nuestra causa, o sea, a nuestro porqué. Ok, bueno, qué bueno. O sea, es como viéndolo un aspecto de cómo conectarlo, ¿verdad? Sí, el libro que tú mencionas empieza con un porqué que también nos están comentando la comunidad. De hecho, hay una charla en TED, ¿no? De Simon Sí, Sinek que sí, habla del tema, es súper, súper buena, se la recomiendo también a todos. sí, súper. Listo, bueno, pero las personas se preguntarán, vale, tenemos los puntos, pero ¿tú qué recomendarías a quienes nos están escuchando para que empiecen a identificar esa causa y ese futuro, ese porqué? ¿Cómo empiezan a descubrir eso? O sea, ¿qué empiezan a hacer Sí, las personas en su diario vivir para realmente encontrar e identificar ese propósito? sí. Bueno, esta charla seguro me va a gustar mucho porque toca muchas cosas que me apasionan y de las cuales hablo pues en el día a día a los emprendedores y a mis estudiantes. Imagínense que esta pregunta que me haces, Elkin, está muy relacionada con una de las charlas y los discursos que me han inspirado enormemente en los últimos años. Es una charla que da uno de mis mentores, por decirlo así, que se llama Steve Jobs, ¿sí? Y él da un discurso a unos graduados en la Universidad de Stanford, en donde simplemente pues habla de tres cosas, ¿no? Primero, habla de la muerte. Segundo, habla de amar y perder. Y tercero, habla de conectar los puntos. Y ahí es a donde quiero responderte pues tu pregunta. Para él, para mí, para muchos de nosotros, conectar los puntos representa que el hecho de que tú y yo estemos hablando en estos momentos o todas estas personas estén conectadas aquí, no es mera casualidad, pero tampoco son cosas mágicas del universo que llegaron de la nada. En realidad es estadística, ¿sí? Simplemente son esos puntos buenos y malos, cosas buenas y malas o decisiones que tomamos o dejamos de tomar, que de alguna u otra forma se conectaron y que llegaron hasta acá. Es decir, nuestro propósito, nuestra causa, nuestra razón de ser no tiene que ver con lo que nos imaginemos al futuro, tiene que ver con las cosas que realmente ya tenemos a nuestro alrededor. Entonces, la primera invitación y la primera regla, si lo quieren llamar así, para comenzar a encontrar nuestro propósito es mirar hacia atrás. Y ahí es donde yo invito a todas las personas a que justamente piensen eso, porque es muy fácil decir, yo quiero ser millonario, o yo quiero ser feliz, ¿no? O yo quiero tener una gran familia, o yo quiero
tener una gran vida, pero no se fijan lo que los representa hasta hoy para poder lograrlo. Es decir, antes de imaginar para qué quieren llegar hasta allá, ¿sí? Imaginen justamente por qué quieren hacerlo o de dónde vienen para conseguirlo, ¿sí? Si yo no sé a dónde quiero llegar, pues, ¿cómo llego? Y si yo no me reconozco o si yo no sé de dónde vengo, también va a ser muy difícil saber quién soy. Entonces, regla número uno y ya un poco más práctico, hagan una lista, tomen una hoja y divídanla en 3 columnas, ¿sí? Aquí hay 3 columnas, en donde en la primera van a anotar mi origen. ¿Cuál es mi origen? Y anoten las cosas buenas y malas que representan su origen, es decir, las experiencias buenas y malas de su pasado, las raíces culturales, familiares buenas y malas de su pasado y las creencias culturales, religiosas, etcétera, buenas y malas que ustedes consideran que tengan. En la segunda, coloquen quiénes son, el producto que son ahora. Es decir, sus características físicas, por ejemplo, sus valores actuales, los que los representan o los que deben mejorar, las emociones que los representan y las capacidades que tienen actualmente o algo que los diferencia del resto. Y en la tercera columna, coloquen la visión, es decir, hacia dónde quieren llegar, los sueños que tienen, las metas que tienen, las expectativas que tienen en el futuro y los miedos más grandes. ¿Por qué digo que coloquen los miedos más grandes en el futuro? Porque al final, si se dan cuenta, los miedos pues son proyecciones de nuestro presente que muy probablemente vienen de experiencias o de creencias del pasado, ¿no? Y si tienen esa lista anotada en las 3 columnas, ahora cuenten hacia atrás, conecten los puntos, es decir, busquen conectar los sueños que tienen con las capacidades que tienen y con las creencias que tienen. O los sueños con los valores, con las experiencias, ¿sí? Conecten todo y se van a dar cuenta que el hecho de que ustedes tengan un sueño o una meta específica está muy relacionada con cosas del pasado, ¿sí? Entonces, regla número 1, no se enfoquen en mirar hacia adelante, sino reconózcanse a ustedes mismos desde lo que los ha representado día a día. Bueno, eso está muy interesante, ese ejercicio está muy interesante porque es un tema de autoconocimiento en realidad. Es yo identificar qué me mueve y conectar esos puntos hacia atrás para saber cómo identificar realmente eso en lo cual yo me puedo diferenciar. Y Sí. partiendo de ahí, como son tantos puntos de las columnas que vamos a identificar, ¿hay un único propósito para nuestras vidas o puede haber múltiples propósitos? ¿Tú qué piensas? Mira, pues yo digo que no, indudablemente vamos a estar fluctuando porque somos seres evolutivos, ¿cierto? Mm, y esta pregunta que tú haces, por supuesto que está relacionada con todos esos puntos. Si se dan cuenta, es una permutación, es una estadística en donde hay N posibilidades y en donde podemos combinar un montón de cosas, ¿vale? Eso significa que, por ejemplo, mi propósito o mi razón de ser hoy, muy probablemente va a ser distinta o va a cambiar con respecto a mi razón de ser en 5 años o en 20 o en 30 si llego hasta allá, ¿sí? ¿Y por qué? No porque esté mal, sino porque al final justamente vamos conectando más puntos en cada segundo que pasa. Mañana puede que suceda algo inesperado, pasado mañana también. Y esas cosas inesperadas se convierten, por supuesto, en creencias, en raíces y en experiencias de vida que de alguna u otra forma van a modificar lo que somos en el presente. Entonces, pues es bien interesante. No digo que cambiemos de propósito todos los días. De hecho, lo que digo es que lo fortalezcamos y lo adecuemos al contexto en el que estamos, ¿vale? Y eso es súper importante. Y puede que suene muy crudo lo que voy a decir a continuación,
pero en definitiva no todo el mundo va a ser el número uno de todo, ¿sí? Ujú. Créanme, y quiero dejar este tema pues claro, y es algo muy valioso al momento de buscar tu propósito o de impulsarlo, es darte cuenta que hay gente mejor que tú, que te puede ayudar a lograrlo, ¿sí? La mejor manera, incluso la manera más fácil de ser exitoso en la vida, como sea que sea el éxito para ti, es rodeándose de personas mejores que uno. Ok. Entonces, pues de eso trata. Incluso, pues no quiero alargarme, pero de verdad me encantan estos temas. Hay un concepto, y de hecho, para todos los que están aquí conectados, yo los invito a que se metan a la cuenta de Liderazgo Ya y le echen una ojeada a un post que ellos tienen en el pasado, en donde hablan de un concepto que a mí me representa día a día y que seguro las personas que han recibido mi mentoría o mis acompañamientos a nivel personal o a nivel empresarial, pues se acordarán. Este concepto es un concepto japonés que representa la razón de ser de la vida, ¿no? Y parte de una historia súper linda que pues los invito a que busquen en internet porque no nos da el tiempo. Pero básicamente esa historia se resume en una palabra que se llama Ikigai, ¿sí? El Ikigai es una palabra compuesta en japonés, en donde Iki es vida, Kai es realización, y básicamente traduce la razón de ser de la vida. Y los japoneses dicen eso, que la razón de ser de la vida, pues tiene 4 factores que lo representan: lo que amamos hacer, en lo que somos buenos, por lo que nos pueden pagar y lo que el mundo necesita, pero que no necesariamente va a ser el mismo en todos los momentos de nuestra existencia, ¿sí? Y aquí es donde voy al punto en donde digo, no todos tenemos que ser el número uno, ¿sí? Si mi propósito es ser el número 4, pues está perfecto. O sea, si me siento feliz con eso y si me siento en plenitud y si cuento con los recursos que están acá y si ser el número 4 me reta en estos momentos, pues vamos por ello, ¿sí? Entonces, pues es bien interesante porque la razón de ser no debería ser un estrés para nosotros, sino todo lo contrario, algo que nos permite estar en flujo constante en la vida y por supuesto que podemos tener muchos propósitos pues durante nuestra existencia. Bueno, qué interesante eso que dices, ¿no? Porque tal vez muchas veces nos afanamos por ser los mejores en algo y eso no hace o no permite que disfrutemos lo que hagamos. O sea, como que nos bloquea para no vivir realmente de esa pasión que es disfrutar hacer las cosas, que muchas veces las personas hacen algo por un tema monetario, por un tema de seguidores, de alcanzar cierto número de, no sé, de personas en la comunidad, cuando en realidad, por ejemplo, aquí lo que buscamos es agregar valor. Digamos, yo sé que tal vez tú, igual que yo, disfrutamos hacer esto, más allá de lo que veamos o más allá de la reacción. Es algo que nos apasiona. Y muchas veces es como que uno quisiera que las personas entendieran eso, que no hay como encontrar algo que a uno lo mueva como persona y como ser humano, porque uno lo hace literalmente así uno no reciba un peso a cambio, pero uno lo hace con mucha pasión y mucha energía. Y eso es importante para los que nos están escuchando. Y yo quisiera también abrir como un espacio de las personas que nos estén escuchando, ¿qué los motiva? O si tal vez tienen dudas en cómo encontrar su propósito, cómo vivir de eso, pues que hagan las preguntas porque sé que tienes mucho conocimiento para transmitirnos por tu experiencia y por tu formación. Pero bueno, eh, otra pregunta así como puntual. ¿Tú consideras que hay una edad para encontrar el propósito? O qué pasa con esas personas que tal vez dicen, no, es que ya es tarde para mí? ¿Tú qué piensas al respecto? Sí. Yo digo que sí y que no, ¿sí? Digamos que si queremos hablar de edad, yo lo reemplazaría, o sea, yo reemplazaría esta palabra por, por madurez. Incluso iría más allá. Yo digo que no se necesita edad Madurez, ok. para el propósito, se necesita más autoconocimiento, ¿sí? Hay personas que
por supuesto, duran toda su vida y no se conocen a ellas mismas, entonces no saben lo que quieren y como no saben lo que quieren, pues no saben lo que quieren lograr en sus vidas y pues lamentablemente y siendo por supuesto muy frío, pues mueren sin encontrar su propósito. Hay otras personas que desde etapas muy tempranas de este camino se dan cuenta que hay algo que les apasiona, que además son muy buenos en eso, que además reciben algo a cambio, dinero, por ejemplo, que no está mal, y que además dejan un legado, que es lo del Ikigai. Entonces, ahí, desde los 8 años, desde los 10 años, no importa, ahí generaron un autoconocimiento que quizá fue inconsciente, ¿sí? Pero que les ayudó a crecer como seres humanos y a generar un rumbo mucho más sencillo. Entonces, no se trata de la edad, se trata más del amor propio incluso y de reconocer, ¿sí? Que son valiosos en este mundo y que tienen algo para aportar. Entonces, desde personas de 5, 6, 7 años que tienen algún tipo de conciencia, hasta personas de 80, 90, 100 años que ya lo encuentran como o reconocen su contexto y pueden entregar algo, todos pueden encontrar su propósito en cualquier momento. Ok, sí, es también como el tema de lanzarnos, ¿no? O yo puedo Sí, saber lo que me sí. gusta, pero puedo tener como temor de hacerlo. No, claro, y ahí hay una pregunta o una dicotomía fuerte, un paradigma que tenemos a nivel social, porque muchas veces cuando nos lanzamos, o incluso antes de eso, nos abarcan una serie de pensamientos, ¿no? Sobre todo el que dirán, o sobre todo el lucir bien, ¿sí? Como, ¿cómo se te ocurre que va a hacer videos en YouTube, que boleta, o no sé, o cómo se te ocurre que va a vender empanadas en la calle? Yo, no tiene sentido. Pero cuando te lances, te das cuenta que al final no tenías nada que perder, Ujú. ¿sí? Mucho más triste que en 20 años te hubieras preguntado por qué no lo hice. Al contrario, pasar una pena de un día o de una hora o de un minuto y después estar tranquilo y liberarse y darse cuenta que había un mercado, habían unas personas que valoraron ese riesgo y que valoraron el hecho de que te lanzaras, ¿no? Y vuelvo y digo, no estoy diciendo que todo el mundo se tenga que lanzar, no estoy diciendo que todo el mundo tenga que arriesgarlo todo, porque cada quien vive su vida como quiere y Ujú. cada quien pues reconoce lo que se merece y lo que no se merece. Entonces, pues obviamente todo trata de lanzarse, ¿sí? Sí, sí, claro, porque, o sea, yo creo que es no quedarme con la duda de qué habría pasado, sino tal vez, bueno, fracasé, pero el fracaso me hace más fuerte. Y eso yo creo que para mí es lo más valioso. No quedarme nunca con el pensamiento de qué hubiera sucedido si hago esto, porque definitivamente no tendría sentido llegar o que no sabemos ni siquiera hasta cuándo vamos a estar aquí presentes. Y en cualquier momento nos vamos y nunca hicimos eso para lo cual fuimos creados. ¿Sí? Entonces Claro. eso sería lo lamentable. Y bueno, Augusto, tú que tienes también el tema de emprendimiento en tu mente, en lo que te apasiona, y aparte que diriges el tema de tu compañía, de Universo Nova, ¿qué tan importante es cuando tú haces asesorías en emprendimiento, cuando una persona que emprende tiene un propósito también de fondo? O sea, que no es solo personal, sino que también su compañía tiene un propósito, como el tema del círculo de oro. Claro. Bueno, pues fíjate que esto es muy interesante porque siempre he buscado generar un diferencial. Es decir, cuando estábamos en la anterior compañía, en Intuit, que de hecho por acá estoy viendo personas súper valiosas, muy lindas, que quiero saludar. Acá está, por ejemplo, Mario, Nata, bueno, personas que conocieron este proceso. Yo siempre decía y siempre diré, sin importar en el entorno, en la empresa en la que esté, que el centro de
la organización siempre deben ser las personas. Es decir, por más idea genial que tengamos, por más modelos de negocio increíbles que tengamos, si no hay una persona o un equipo de personas detrás que estén alineados en valores, créanme que en el largo plazo o incluso inmediatamente la empresa va a fracasar. Y no porque yo lo diga, es porque las estadísticas así lo comprueban, ¿ya? Incluso, pues yo tengo una metodología propia que, vuelvo y lo repito, muchas personas la conocieron acá. Es una matriz estratégica en donde inicialmente tengo una hipótesis, ¿sí? O postulo una hipótesis que dice que hay dos tipos de seres humanos, las personas que tienen una mentalidad estratégica y la que no. Las que tienen mentalidad estratégica representan el 1% de la población y son aquellas que justamente encontraron una razón de ser y que tienen una estructura mental suficiente para tomar decisiones ajustadas. Y eso mismo pasa con las empresas. Las empresas o tienen una mentalidad estratégica o sencillamente no. ¿Listo? Esa mentalidad estratégica para mí depende de dos macrovalores o variables fundamentales: la variable del amor y la variable del respeto, que bueno, luego en otra charla quizá profundicemos, incluso pues yo me encargo de eso, de acompañar emprendedores para que encuentren su propósito. Y al final de todo este discurso, yo siempre digo que antes de encontrar un modelo de negocio, hay que encontrar justamente una mentalidad estratégica, ¿sí? Sí. Entonces, obviamente, y no solo pues lo digo yo, sino a nivel de organización, antes de asesorar emprendimientos, asesoro personas. Entonces, en todos los modelos de negocio siempre busco que la primera etapa esté enfocada en eso, en el ser, en la mentalidad estratégica, en la capacidad de comunicación, en el autoconocimiento, entre otras cosas, y eso creo que es lo que le da más valor a lo que hago y a la manera en la cual acompaño emprendedores. Ok, perfecto. Yo veo mucho de lo que has comentado que todo se enfoca en el ser, ¿no? Como viéndolo un poco lo que es el coaching ontológico, que se basa en la persona, no en el hacer y en el tener, sino realmente en que nos conozcamos para poder vencer realmente esos obstáculos que se cruzan en el camino, ¿sí? Como las dudas, los fracasos, las incertidumbres, que por ejemplo lo preguntaba Diego y quiero reorientar tal vez la pregunta. ¿Qué pasa cuando yo siento que algo es lo mío y me lanzo a hacerlo y fracaso? ¿Significa que tal vez no es el camino o que tengo que, no sé, observar otras cosas para realmente volver a enfocarme? ¿Tú qué piensas ahí en el tema también de Sí. emprendimiento personal? No, está chévere. Igual un saludo ahí a José David M. Dice muy bueno, eso me sucede actualmente. Y Diego Alejo que me pregunta si alguna vez sentí que fracasé. Fíjate algo, Elkin, y es que yo soy un ser humano como cualquier otro, como tú, como cualquier otro, y yo no tengo todas las respuestas en absoluto. De hecho, yo tengo una característica particular que asumo que es muy buena, pero también me ha generado muchos retos. Y es que yo tiendo a ser una persona muy obsesiva con las cosas que hago. Ok, Es decir, me obsesiono con los detalles, me obsesiono con las comas, me obsesiono con que quede bien desde el día uno, ¿vale? Y eso, por supuesto, implica que también genere un sentido de competitividad en muchas cosas y que siempre busque el éxito, ¿sí? Desde el día cero. Entonces, respondiendo a tu pregunta y complementándola con la de Diego, yo digo que sí he fracasado, todos los días fracaso. De hecho, no, si un día el 100% de las cosas te salen perfectas, es porque quizás estás en un videojuego o simplemente lo estás soñando, ¿sí? Cualquier cosa es un fracaso, un micro fracaso, si lo queremos ver así. Se te riega la sopa en la camisa, o te cancelan una cita, o llegas tarde, ¿sí? Para mí esos son fracasos. así Ahí, es. ahí el tema es realmente analizar la palabra fracaso. O sea, si es negativo, si realmente
puede significar otra cosa, ¿sí? Para mí fracaso, y no creo que suene cliché, porque en realidad así lo creo, para mí fracaso significa oportunidad. Si fracaso en algo, es porque yo mismo puedo decirme que hay algo a mejorar en el futuro, ¿sí? Entonces, si se me riega la sopa, pues analicemos qué pasó. ¿Será que cogí la cuchara mal o será que algo sucedió, sí? Si llegué tarde a una reunión o si me cancelaron una reunión, ¿será que fue porque no avisé a tiempo o será que fue porque tomé el transporte tarde, sí? Y eso lo que me da es oportunidades de mejora. Entonces, digamos que ya concluyendo lo que dices, que si hago algo con todas las ganas y me lanzo y después pierdo, es la ley del universo, ¿sí? En física, que es una de las ramas de la ciencia que más me apasiona, hay un concepto fantástico, hay dos conceptos fantásticos que aplican perfectamente en este discurso, pues. El primer concepto es el concepto de entropía, ¿sí? La entropía es un fenómeno natural que representa el nivel de desorden del universo, ¿sí? Si el universo no tuviera desorden, no tendría expansión, ¿sí? Las moléculas ni siquiera tendrían movimiento y sencillamente no existiríamos. Eso indica que nosotros somos desorden y somos caos, indudablemente. Entonces, cuando nosotros hacemos un proyecto con todas las ganas del mundo, con todo aparentemente planificado y nos lanzamos y falla, pues era algo que teníamos que contemplar. O sea, primera regla del emprendimiento, asume que vas a fracasar. Porque si piensas que todo va a ser perfecto, pues mejor no. ¿Listo? Y el segundo concepto relacionado con estos temas físicos es el concepto de resiliencia, ¿sí? Esta palabra pues la usamos mucho y es muy poética, por supuesto, pero realmente viene de la ciencia, ¿sí? La resiliencia en realidad eh, supongamos que tú tienes un material, una barra de acero, ¿sí? Y entonces tú la sometes a un esfuerzo. Entonces esto lo extiendes, ¿vale? Internamente, molecularmente, inicialmente pues hay unas energías que unen las moléculas, ¿sí? Que van a generar una tensión, ¿vale? Es una tensión que pues poco a poco cada vez va a ser más fuerte porque cada vez vas haciendo más presión, ¿listo? Llega un momento en el que definitivamente esa energía se rompe y el material comienza a deformarse, ¿vale? Entonces hay materiales que se deforman muy rápido, como los plásticos, por ejemplo, ¿sí? Hay materiales que lamentablemente no se deforman, sino que resisten mucho, aparentemente, pero se quiebran, como el vidrio. Nosotros como seres humanos tenemos que ser como el acero, que resiste mucho y por supuesto llega un momento en el que se deforma, pero a medida que se deforma, igual sigue resistiendo, ¿sí? A diferencia del plástico, por ejemplo. Entonces, en la vida así es como funciona. Si nosotros tenemos un objetivo claro, hacemos acción y fracasamos, pues es como si estuviéramos en ese punto de estiramiento en donde al momento de fracasar, pues aprendimos, nos estiramos, ¿sí? Pero igual seguimos resistiendo. Y es una nueva oportunidad, pues, para volvernos a lanzar. ¿Mm? Yo jamás podré asegurar que cuando uno tiene un mentor o cuando uno crea una idea de negocio va a ser exitoso desde el día uno. De hecho, la regla número uno, y yo lo repito, es asume desde que lanzas tu producto que vas a fracasar. Es lo peor que va a suceder. Entonces, si ya lo asumes, pues es una carga menos.
De un modo u otro me estoy preparando para algo que puede suceder, es que es normal. Y si sucede, pues Tal, bueno, pues así esté preparado, va a ser de impacto, pero por lo menos no me va a tomar por sorpresa porque contemplé el escenario. Bueno, tal pues cual. me gusta mucho la forma en la que piensas. Es interesante y se nota que hay detrás un tema de un trabajo en tu mentalidad, en tu forma de pensar, en tu forma, en la forma en la que expresas las cosas. Y en realidad, no sé, cuando me surge una pregunta ahorita y es una pregunta muy común en temas de emprendimiento, ya que estamos hablando de propósito y demás, ¿tú crees que sea necesario el tema de tener un mentor para yo poder elevar mi capacidad? ¿Lo ves como algo, un requisito en el tema de emprendimiento? Sí, bueno, yo digo que no es necesario en absoluto, ¿sí? No es un requisito o un checklist de ya tuve un mentor o ya pasé por una incubadora o ya tuve una asesoría, pero creo que es una herramienta que te permite saltar muchos pasos, ¿sí? Cuando uno se asesora, y volvemos a lo mismo que veíamos hace unos minutos, cuando uno se asesora o se rodea de personas que saben más, que ya pasaron por este proceso, seguramente te van a decir cosas que en ningún momento te habías imaginado o que no se te había pasado por la cabeza. Entonces, ay, ¿será que constituye empresa ahora o será que no? No lo sabemos, ¿sí? Pero tal vez hay otras personas que ya pasaron por eso que te pueden contar. ¿Será que monto un puesto de empanadas en este momento o será que no? ¿Será que me asocio con X o con Y o será que no? ¿Sí? No digo que los mentores tengan todas las respuestas. Hay muchos mentores que se equivocan. Yo puedo incluso llegar a equivocarme en recomendaciones, pero lo importante es tomar siempre lo mejor de cada consejo, ¿sí? No comer entero, sino analizar cada una de las recomendaciones, conectarlas, analizarlas y pues utilizar lo que más nos convenga. Entonces, en conclusión, no es necesario, no es obligatorio, pero sí es muy, muy funcional y muy recomendable. Ok, bueno, no, perfecto. No sé si los que nos estén escuchando tengan alguna pregunta que quisieran hacerle, aprovechar a Augusto que está aquí arrojando un montón de conocimiento muy valioso. Pero bueno, ya para ir finalizando y eso, ¿qué le dirías a las personas que nos están escuchando? Ya para finalizar, o sea, ¿con qué se van? De todo lo que hemos hablado, ¿qué les dejarías para que se lleven hoy de esta charla, esta conversación tan amena y tan interesante? Sí, no, pues esto se está poniendo súper bueno. Yo creo que me tienen que invitar más de vez en cuando. Igual, Bienvenido. también no, la invitación simplemente es que tengan el hambre y la locura de aprender cada día nuevas cosas. Eh, Creo que la mayor fuente de inspiración y mm, la mejor manera de facilitar el camino para encontrar tu propósito es tener muchas más cartas sobre la mesa. Es decir, si yo, por supuesto, vengo de un contexto específico en donde aprendí algo y en donde me he enfocado en eso, o tal vez solamente he arraigado una serie de creencias y de raíces que vienen de mi familia o que vienen de una población en específico, pues lamentablemente me voy a sesgar, ¿sí? Y mi vida va a estar enfocada solamente en eso. Si yo amplío el Ok, conocimiento, arriesgo a conocer más cosas, aunque, y acá pues no quiero ir vulnerabilidad, pero aunque al inicio parezcan que no corresponden a lo que soy, realmente bajo la legalidad y todo eso. Si me arriesgo a buscar, permite una proyección de lo que representa el mundo y el universo, les aseguro que las probabilidades de que encuentren ese propósito van a aumentar. Entonces, realmente la conclusión es esa. Vean videos, lean libros, estén con
Aló, Augusto, ¿me estás escuchando? Es que se te está cortando un poco. Aló, Augusto. Bueno, tenemos como fallas de conexión. No sé quiénes nos están escuchando, si me están escuchando a mí o solo perdí la conexión de Augusto. No sé. ¿Me están escuchando? ¿Alguien me puede confirmar de los que estén por acá? Hola, Augusto. Sí, Volviste. me había ido yo. Sí, tal vez. Pero bueno, digamos que yo dije un montón de cosas, yo no sé si quedaron ahí, pero concluyéndolo, básicamente busquen aprender cada día, porque así las probabilidades de encontrar eso que les apasiona y eso que los mueve aumentan. ¿Listo? Entonces lean libros, vean videos, hagan cursos, hablen con personas, que es lo más importante, y sobre todo entreguen las cosas que ustedes pueden dar. Que el conocimiento sea mutuo, ¿sí? Se transfiera y que por supuesto puedan encontrar o a un par o a una comunidad o a un ideal que esté alineado con ustedes. Perfecto. Bueno, ya aquí para ir concluyendo, pregunta José David, ¿cómo resistir a burlas o bullying o a esa resistencia de tu círculo cercano cuando vas en la búsqueda de tus proyectos? ¿Tú qué le dirías a José David? Bueno, nuevamente conexión, creo que estaba molestando. Pipe, ¿me escucha a mí? Ya, ya, qué pena. Aló, ¿me escuchas, Augusto? Sí, Hola, Augusto, qué pena, estaba hablando. Sí. sí. Discúlpame, ya ahora sí, qué pena, Sí, ya te escuchamos. no, repíteme para complementarlo. Es decir, cómo resistir al bullying. Sí, pues, según le entiendo la pregunta a José David, él está diciendo cómo evitamos o cómo no nos dejamos afectar por las críticas, por lo que diga nuestro círculo cercano cuando estamos en búsqueda de ese propósito de nuestros proyectos. Ok, que se escuche, no sé si es mi internet, pero espero que se escuche. Inevitablemente, no todos van a pensar como tú piensas, ¿sí? Hay una modelo que se llama Adrita Montis y ella básicamente decía, a mí me... Ok, ok, Sencillamente consiste ok. en, pues, defender lo que eres, ¿sí? No necesariamente, pues, generar conflicto, ni mucho menos, pero realmente las personas que son lo suficientemente locas para defender un... Obviamente vas a recibir críticas, obviamente vas a recibir bullying, obviamente tu familia te va a decir que no puedes, obviamente tu novia o tu novio te va a terminar, obviamente nos vamos a enfermar, obviamente van a ocurrir cosas inesperadas, ¿sí? Pero hay que seguir, ¿vale? Hasta un límite, por supuesto. Nosotros tenemos límites como seres humanos, pero realmente es fundamental que defendamos eso, ¿sí? Y creo que todos hemos pasado por eso. Yo, por ejemplo, y se los digo acá frente a la audiencia, me destapo, cuando yo era pues pequeño, ¿sabes? Yo era el más chiquito de la clase, el más flaco de la clase, el más nerd de la clase y obviamente tenía mucho acoso escolar, ¿sí? Mm, pero después uno compara y analiza la vida, analiza el hoy y se da cuenta quién, eh, de quién te rodeó en ese momento, cómo está ahora, ¿sí? Ujú. Entonces, es valer lo que eres, sin importar, y te darás cuenta que al final van a haber frutos. Bueno, me encanta este cierre, fantástico. Y es eso, ¿verdad?
al final es imposible agradar a todo el mundo. Yo creo que es imposible, o sea, estoy totalmente seguro de eso. No hay nadie que logre convencer a todas las personas, inclusive los familiares van a criticar, van a juzgar, porque siempre internamente nuestro diálogo interior, nuestro pensamiento es lanzar juicios hacia los demás, porque no entendemos eso, ¿verdad? Pero no, me encantó mucho lo que hemos hablado hoy, Augusto. En verdad te doy muchas gracias por haber aportado a la comunidad. Sé que a quienes nos escucharon, este tema es muy valioso, en verdad es muy enriquecedor y esperemos que seamos más personas así pensando como tú piensas y con esas ganas de cambiar el mundo porque eso es lo mejor, ¿no? A través de la educación, a través del emprendimiento y siempre, como tú lo decías, aprendiendo algo a diario. O sea, que yo nunca me quede quieto, sino que siempre busque aprender y no solo quedarme con el conocimiento, sino aportar ese conocimiento a los demás. Entonces, en verdad, Augusto, te doy muchas gracias de parte de Diego, de Felipe, de parte mía. Por supuesto que nos encantaría volver a tenerte aquí, ya en temas más puntuales, porque claramente a propósito de aquí se abren muchos temas, como es resiliencia, como es cómo evitar la crítica, el temor al fracaso, todo eso demás. Y bueno, pues nada, ya simplemente te dejo para que te despidas y nuevamente muchas gracias por haber estado con nosotros esta noche, Augusto. En verdad te lo agradecemos. No, 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 al contrario, muchísimas gracias a ustedes. Yo creo que, y como lo dije al inicio, eh, espacios que más valor generan, porque a pesar de estar al otro lado de la pantalla, seguro que pues, la empatía está y lo más importante es que cada una de las personas que escucharon, sin importar pues, los cortes ahí de internet, hayan generado mucho valor, ¿vale? Yo voy a estar presente por ahí en muchas cosas. Actualmente, como les digo, me dedico a esto, me dedico a apoyar personas y empresas a generar modelos de negocio con propósito y sobre todo a encontrar sus causas. Entonces, cualquier cosa, por supuesto, estaré en redes sociales recibiendo mensajes, recibiendo pues comentarios o retos que ustedes tengan y ya pues simplemente pues nos estaremos viendo. Vale, Augusto, no, que verá, ahí te escuché un poco como entrecortado, pero te entendí el mensaje. Solo se cortó un poco al final, pero muchas gracias nuevamente. Gracias por haber estado con nosotros. Gracias a todos los que estuvieron conectados y pues nada, nos estamos No, hablando, ¿vale? Gracias. que les vaya súper